La noticia se conoció de una forma inesperada y tomó por sorpresa a todos los seguidores del espectáculo. Fue la hermana de Semre Arda quien decidió hablar y hacerlo sin rodeos. Sus palabras tuvieron un peso inmediato y marcaron un antes y un después. No se trató de un rumor ni de una interpretación. La fecha de la boda fue anunciada con claridad absoluta. Desde ese momento, la historia tomó un rumbo irreversible. La revelación no llegó en un escenario preparado, ni con una puesta en escena calculada. Surgió de manera natural, pero con una contundencia que nadie pudo ignorar. La hermana de Semre, Arda, habló con una seguridad que dejó poco espacio para la duda. Cada frase fue entendida como una confirmación definitiva. El impacto se sintió de inmediato en todos los espacios del entretenimiento. La expectativa se transformó en certeza. La boda dejó de ser una posibilidad y pasó a ser un hecho. Semre Arda quedó en el centro de la conversación sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La fecha anunciada empezó a circular con una rapidez sorprendente. La reacción del público fue una mezcla de emoción y asombro. Muchos no esperaban que la confirmación llegara desde un entorno tan cercano. Esa cercanía le dio aún más credibilidad al anuncio. La historia ganó una fuerza especial desde ese instante. Gökberk Yildirim apareció inevitablemente ligado a cada comentario y reacción. Su nombre fue mencionado junto al de Semre Arda como parte de un futuro ya definido. La fecha anunciada lo colocó en el centro de una nueva etapa. La atención se desplazó hacia su reacción y su postura. El silencio fue interpretado como una aceptación plena. La historia avanzó sin necesidad de explicaciones adicionales. La forma en que la hermana de Semre Arda comunicó la noticia fue clave para su impacto. No hubo dramatismo ni exageración. La naturalidad con la que se anunció la fecha generó una sensación de autenticidad. El público sintió que estaba escuchando una verdad cercana. Esa cercanía convirtió la noticia en un fenómeno compartido. La emoción se extendió rápidamente. Con el paso de las horas, la fecha de la boda se convirtió en el tema principal. Cada detalle fue comentado y analizado. Y cada horas la fecha de la boda se convirtió en el tema. La noticia no perdió fuerza, sino que ganó intensidad. Semre Arda pasó a ser vista como protagonista de una historia ya escrita. La confirmación trajo consigo una ola de interpretaciones positivas. El interés creció de forma sostenida. La participación de la hermana en este anuncio le dio un matiz especial a la historia. No fue una voz externa ni una fuente lejana. Fue alguien del núcleo más íntimo quien habló. Esa cercanía reforzó la credibilidad del mensaje. El público entendió que no había marcha atrás. La fecha quedó grabada en la memoria colectiva. La historia se consolidó. Gökberk Yildirim fue señalado como parte esencial de este nuevo capítulo. Su vínculo con Semre Arda quedó reafirmado públicamente. La fecha anunciada proyectó una imagen de estabilidad y decisión. Los seguidores comenzaron a hablar de un futuro compartido. La narrativa cambió por completo. El anuncio marcó un punto de inflexión. La noticia también generó una reacción emocional entre los seguidores más fieles. Muchos expresaron sorpresa. Otros celebraron la confirmación. La fecha se convirtió en un símbolo de cierre para las especulaciones. El anuncio trajo calma a una historia cargada de expectativas. La emoción fue colectiva. El interés no decayó. Semre Arda se mantuvo en silencio, pero su ausencia de palabras no pasó desapercibida. Ese silencio fue interpretado como una confirmación tácita. La fecha hablaba por sí sola. La historia ya no necesitaba más voces. El público aceptó la realidad presentada.
La atención se mantuvo firme. La narrativa siguió creciendo. La hermana de Semre Arda quedó asociada a este momento clave. Su anuncio fue visto como un gesto de transparencia. No buscó protagonismo, pero lo obtuvo de manera natural. La claridad de sus palabras fue determinante. La noticia se expandió sin distorsiones. La fecha quedó establecida. Guthbert Yildirim fue mencionado como futuro protagonista de un evento esperado. La boda dejó de ser una idea abstracta. La fecha la convirtió en una realidad concreta. El público comenzó a imaginar el acontecimiento. La expectativa tomó forma. La historia ganó un nuevo nivel de interés. A medida que pasaba el tiempo, la noticia seguía siendo compartida. La confirmación no perdió relevancia. Semre Arda se consolidó como una figura central del momento. La fecha anunciada reforzó su presencia mediática. El relato se mantuvo vivo. La atención no disminuyó. La fuerza de esta noticia radicó en su origen familiar. No fue una filtración, ni una interpretación externa. Fue una voz cercana la que habló. Esa cercanía generó confianza inmediata. La historia se percibió como real y definitiva. El impacto fue mayor por esa razón. El anuncio de la fecha marcó un antes y un después para la pareja. Semre Arda y Guthbert Yildirim quedaron unidos públicamente por este hecho. La historia tomó un rumbo claro. Las dudas quedaron atrás. El futuro se presentó definido. El interés se consolidó. Lo que comenzó como una revelación sencilla se transformó en una noticia inolvidable. La hermana de Semre Arda fue la voz que selló la historia. La fecha de la boda quedó anunciada sin rodeos. El público fue testigo de un momento clave. La emoción se hizo colectiva y la historia quedó marcada para siempre.